Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. La Presidencia del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal de Funcionarios Públicos, la cual es organizada por el Área de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de la República y la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Saludamos en la mesa principal la presencia del señor doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, y del doctor José Manuel Valerdi Mujica, destacado magistrado del Reino de España y expositor de esta conferencia magistral que nos tiene hoy convocados. Sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a tener las palabras de inauguración de la conferencia magistral a cargo del doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez titular de la Corte Suprema, en representación del señor presidente, doctor César San Martín Castro, a quien vamos a brindar un fuerte aplauso. Muy estimado señor doctor, don Juan José Manuel Valerdi Mujica, colega magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, del Reino de España, damas y caballeros, es para mí un singular privilegio el representar al señor presidente del Poder Judicial para dar por inaugurado este conversatorio, esta conferencia magistral que don José Manuel nos va a brindar en relación a un tema muy importante, muy trascendente en nuestro medio, una materia para la función pública todavía pendiente, que seguramente con la información que nos va a brindar nuestro ilustre conferencista vamos a definir de mejor modo. Existen zonas grises de traslapamiento en la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, sobre todo, de la función pública, que la experiencia de un país que tiene muchos más años que el nuestro, de república y de asentamiento de la democracia, seguramente ha superado de mejor modo, experiencias que nos van a servir para perfilar mejor nuestros propios conceptos y probablemente nuestro propio trabajo. Conversábamos con don José Manuel antes del inicio de este acto académico sobre las particularidades que acusa nuestro medio. Y le decía a don José Manuel lo mismo que ahora repito, y es que Proética desde hace unos años viene haciendo un monitoreo sobre el sentimiento y la manera de obrar y de actuar de nuestra población en materia de corrupción, ¿no? Que es uno de los problemas asociados de modo derivado del manejo incorrecto de la administración pública, ¿no? Y dicen estos análisis de Proética que el pueblo peruano tiene una tolerancia lamentablemente alta a la corrupción de baja densidad. Esa es una tarea pendiente que nosotros tenemos que emprender, ¿no? Sumado a ello, a la ausencia del Estado en varios aspectos, en varias áreas de nuestro territorio tan vasto, nuestro panorama se complejiza todavía más. Bueno, yo creo que la presencia de don José Manuel en esta tarde no solo nos va a enriquecer, sino que además nos va a permitir afianzar nuestros propios conceptos sobre la doctrina y sobre la praxis en materia de responsabilidad administrativa, jurisdiccional, aplicada. Así que, por encargo del señor presidente de la Corte Suprema, doy por inaugurado este acto que seguramente va a ser muy útil y muy trascendente en nuestra vida funcional. Gracias. Agradeciendo las palabras de inauguración, en estos momentos el doctor Salas Arenas pasa a retirarse para continuar con su recargada agenda. Señoras y señores, en estos momentos vamos a tener la conferencia magistral Ética en la Función Pública,
a cargo del doctor José Manuel Valerdi Mujica. El doctor Valerdi Mujica es abogado en ejercicio en España desde el año 1975, magistrado del Poder Judicial Español desde el año 1990, experto en resoluciones judiciales y gestión de la oficina judicial, director de diversas actividades de formación en España, consultor internacional en países como Venezuela, Bolivia, Perú, entre otros. Integrante de la Asociación Internacional de Juristas Interjuris, que es una asociación cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Sevilla, España, formada por un grupo de profesionales del derecho, fiscales, jueces, secretarios judiciales, abogados y académicos que comparten y defienden la universalidad de los valores sobre los que se sustentan los derechos humanos. Esta organización viene desarrollando actividades en el Perú desde el año 2007. Le brindamos un fuerte aplauso al doctor Valerdi Mujica. Buenas tardes, bienvenidos. Les saludo en nombre propio, es un placer volver a encontrarme con compañeros, con compañeras, pero estoy aquí también para saludar inicialmente en nombre y en la representación de la Asociación Internacional de Juristas Interjuris. Interjuris agrupa profesionales juristas que trabajan en distintos ámbitos y promueve desde hace años encuentros con profesionales que también de distintos ámbitos dedican su esfuerzo profesional en materias relacionadas con el ámbito jurídico y además localiza, busca ámbitos de encuentro con profesionales esforzados en la formación técnica y como complemento en la formación de otras materias históricamente ajenas a lo que es el ámbito judicial, el ámbito de los operadores jurídicos, pero que desde Interjuris consideramos trascendentales y complemento inexcusable de lo que históricamente se ha conocido como la formación de un jurista, como la formación de alguien dedicado a estas actividades. No es la primera vez que tenemos esta posibilidad de encontrarnos, que agradecemos. Lo agradecemos desde Interjuris porque somos nosotros los que nos enriquecemos con ámbitos de encuentro como este. Interjuris no viaja por el mundo tratando de impartir ningún criterio, ninguna doctrina. Busca una reflexión conjunta y, en la medida de lo posible, una reflexión que suponga repensar, replantear esa actividad profesional que todos ustedes, como nosotros, desarrollamos en la práctica diaria. Interjuris cree que no hay otra vía para mejorar distinta que no sea la de continuar cada día la formación y la de continuar cada día repensando nuestra propia actividad. La mejora depende siempre de la capacidad de replantear lo que hacemos y por eso disfrutamos y agradecemos esta oportunidad de encontrarnos. Personalmente, además, soy consciente de que a estas horas los aquí presentes llevan ya una buena sesión de una buena jornada laboral y nos consta el esfuerzo complementario que puede suponer que a estas horas de finalizar la jornada de trabajo se complemente con un esfuerzo para la formación y para el encuentro, y por eso les reitero mi agradecimiento personal y también el agradecimiento de la asociación a la que represento. Quizás algunos de los presentes tuvieron también la oportunidad de asistir hace un año, precisamente, y en esta misma sala,
a un encuentro con el que les hablan, en aquel caso provocando una reflexión que girara en torno a cuestiones relacionadas con la motivación de las sentencias, pero fruto de aquella reflexión, de aquel encuentro, surgió la posibilidad de ampliar el foco, de ampliar la perspectiva y continuar avanzando en la reflexión, en el encuentro. Es verdad que inicialmente, como se dice en el título de la ponencia, tratando cuestiones relacionadas con la responsabilidad en el ámbito de la administración pública y más en particular con la responsabilidad en el ámbito de las instituciones judiciales, que son las que más de cerca nos pueden afectar e interesar. Hoy, desde la perspectiva del ponente, en un ámbito de interés fundamental, cuestiones relacionadas con la ética. Ética profesional, hemos llamado por utilizar un concepto amplio del término en una primera parte, para seguir con una segunda parte que trate de centrarse más en lo que son las cuestiones relacionadas con la ética en el ámbito de las instituciones judiciales. Es decir, descendiendo lo que es el amplio margen de la administración pública a ese marco en el que cada mañana nos enfrentamos todos los aquí presentes, que es en el ámbito de las instituciones públicas. Si todos aceptamos que esta puede ser una oportunidad para el encuentro, quizás la única manera es si interactuamos, es decir, si a la exposición del ponente, que trata de exponer y en algunas situaciones determinadas de provocar conscientemente, de provocar el debate intelectual honesto, leal, pero al fin una provocación para interrelacionar. Al visitante le interesa tanto la opinión de los presentes como la que expone. Solo esa interrelación es la que va a permitir el margen de avanzar todos conjuntamente. Es verdad que está prevista la división de la tarde en esas dos partes, con un descanso intermedio, pero lógicamente trataré de que a las exposiciones parciales pueda complementarse con un ámbito en el que los presentes puedan intervenir, y ya agradezco de antemano todas las intervenciones que coincidan o que no coincidan con la posición del ponente. Me verán en un esfuerzo por tratar de cuestiones prácticas, no solo porque a esta hora de la tarde es algo que se agradece, sino porque además creemos que hablar de ética en teoría, hablar de ética desconectada con lo que hacemos nosotros cada día, de lo que hacen las instituciones judiciales, pero de lo que hacemos nosotros, cada uno de los aquí presentes en la sala cada día, es algo que probablemente podría entretener o aburrir, dependiendo de la capacidad del orador, pero no provocaría el repensar nuestra actividad mañana por la mañana. Es por eso por lo que apreciarán un esfuerzo de descender del terreno de la teoría, de la doctrina, a la praxis. El ponente estima, y ahí va el primer elemento de provocación ya en el prefacio de la intervención, que nos sobra esfuerzo doctrinal y nos falta replanteamiento práctico. Nos sobra formarnos en la doctrina y tenemos grandes lagunas, grandes omisiones de replantear nuestro trabajo. La administración pública, la administración judicial, ha evidenciado en las últimas décadas una rara habilidad para continuar con su actividad absolutamente al margen de lo que es la realidad y la percepción de la realidad desde el exterior. Nosotros creemos que esa incomunicación no puede mantenerse por más tiempo. Entre tantos paradigmas que pudiéramos utilizar para analizar la evolución de nuestras sociedades contemporáneas en las últimas décadas, querría que esta tarde nos planteáramos
los paradigmas que no son lo que fueron en la administración pública internacional. Como ya anunciaba el profesor, las distintas realidades de los distintos países tienen mucho en común en el ámbito de lo público y, desde luego, mucho en común en el ámbito de lo público judicial. Y eso hace que el compartir tantos problemas nos ayude quizás a entendernos mejor, a jugar todos con claves muy similares. ¿A qué se refiere el ponente con el cambio de paradigmas en la administración pública en las últimas décadas? A ese esfuerzo inicial de las organizaciones privadas de modificar su comportamiento, su organización y sus pautas de actuación, tratando en el ámbito de lo público de obtener mayores ganancias, mayores beneficios, continuó la incorporación al proceso de administraciones públicas que partían de la consideración de que muchos de los elementos que habían permitido que las organizaciones privadas avanzaran eran también de aplicación a lo público. Además, por decirlo esquemáticamente, aunque podamos descender análisis si alguno de ustedes tiene interés, no podremos entender el proceso modernizador si no es partiendo de una clave. El salto del Estado gendarme al Estado prestacional va a suponer el elemento clave que no podremos obviar para entendernos por las numerosas consecuencias que ese salto genera. Estado gendarme que se comunica con súbditos a través de poderes del Estado, el Poder Judicial uno de ellos, cuya legitimidad nadie cuestiona y que mantiene cada día un poder basado en mandatos. Es reciente la consideración de la Administración de Justicia como un servicio público más, un servicio público que mantiene a la vez, de la misma manera, que va a mantener haciéndolo compatible con la consideración de poder del Estado. Pero la concepción histórica exclusiva de poder del Estado se va a complementar con esa nueva función de servicio público en muchos aspectos, paralelo a otros servicios públicos del Estado. Servicio público que tiene como destinatarios a los ciudadanos que con sus impuestos sufragan los costes del Estado. Ciudadanos que son conscientes de ser quienes los costean y que por eso van a ir progresivamente aumentando su grado de exigencia. Progresivamente y en función del grado del desarrollo del país en el que se mueven, lógicamente. Esa conciencia de ser quienes están financiando los poderes del Estado va a aumentar su grado de exigencia, pero a la vez va a condicionar definitivamente el trato que se puede dispensar desde el Estado a los ciudadanos en lo que es el ámbito prestacional. A ninguno de los presentes se le escapa, lo comprende fácilmente, que los otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo fundamentalmente, va a resultar consciente de que su mantenimiento en el poder, su prolongación en el poder, va a depender de los ciudadanos, al menos en una democracia avanzada, ciudadanos que van a valorar los servicios sociales que reciben y van a obrar en consecuencia. Es decir, van a votar en consecuencia. Es decir, van a establecer poderes ejecutivos en función de la valoración que vayan a hacer de los servicios públicos que reciben. Así vamos a llegar de una manera esquemática a una directa relación de causalidad entre la calidad de los servicios sociales que se reciben como vínculo para mantener en el poder o modificar a otros poderes del Estado. Los servicios públicos tienen algo en común con los servicios privados.
Y es que quien los evalúa no puede ser jamás quien lo presta, sino quien lo recibe. El valor de un servicio privado, como el valor de un servicio público, va a ser evaluado por el receptor. El valor de quien lo está emitiendo cada día es muy escaso. Apliquémoslo al ámbito de la justicia. Los ciudadanos lo incluyen entre los servicios públicos que perciben y lo valoran como estiman adecuado desde su perspectiva y desde la información que reciben. Pueden equivocarse, lógicamente, pero son los ciudadanos y la justicia se imparte en nombre del pueblo, porque la soberanía es del pueblo. Consecuencia inevitable. Quienes prestamos servicios públicos en cualquier ámbito y en el ámbito de la justicia en particular, vamos a estar así condicionados por el grado de aceptación que nuestro servicio sea percibido por los ciudadanos. Pensemos que, aunque inicialmente todo eso pudo establecerse como algo que podía afectar a la confianza que los ciudadanos pudieran mantener en su poder judicial, en su poder público, la ampliación del riesgo va en aumento cada día. Hoy aceptamos todos que ya no está solo en riesgo la confianza, la credibilidad de los poderes públicos, sino algo mucho más grave. Es la propia legitimidad del poder del Estado para continuar con su proceso. Y si es el grado de legitimidad el que se pone en riesgo, la situación, deberíamos aceptarla todos, apela a nuestro sentido de la responsabilidad. Si fijáramos un parámetro de análisis internacional, aceptaríamos todos probablemente que en las últimas décadas los medios, los recursos en los ámbitos de la administración pública han tendido a aumentar y a modernizarse. El ámbito de la justicia no es precisamente un paradigma que pueda tomarse como referencia en lo que son los elementos que más se han podido modernizar en nuestras sociedades en las últimas décadas, pero en la administración pública sí. También el grado de formación de los operadores jurídicos ha aumentado. Sin duda, quienes mantengan algún tipo de veteranía en el ámbito de la función pública probablemente acepten de una manera elemental, que es visible, que es patente, que el grado de formación personal y profesional de quienes nos dedicamos a la función pública ha mejorado. Pero, sin embargo, eso no trae como corolario el que la confianza de los ciudadanos respecto del poder judicial haya aumentado, ni respecto de los poderes públicos. A esa clave es a la que quiero exponer y la que quiero compartir con ustedes. Porque si el proceso de modernización, de aumento de la formación, de los medios con los que contamos, no atrae como corolario una mejora del resultado del servicio que prestamos a los ciudadanos, algo en ese proceso evidentemente está generando una situación que aumenta cada riesgo. ¿Cómo actuar? Es un reto al que se enfrentan, en mi opinión, los sectores más lúcidos de la administración pública y también en el ámbito de la justicia. Aunque todavía no nos falten, probablemente ustedes conocen, como yo, a sectores que consideran que es un mandato del poder, que la opinión de los ciudadanos es muy libre, pero que no debería afectarnos en ese terreno. Es una tesis que no comparto. Creo que el ámbito profesional responsable en la administración pública no puede desconocer, no puede ignorar, ni puede permanecer incólume en su actuación sin atender el grado de aceptación, la valoración que del servicio se esté haciendo por los receptores. ¿Cómo enfrentarnos, pues, a ese reto? Sobre eso querría que nos encontráramos en el discurso esta tarde.
sin ninguna pretensión de obtener una unanimidad, ni siquiera un acuerdo mayoritario al respecto. Es solo provocar el debate, es solo provocar su reflexión, compartirla en la medida en que ustedes quieran compartirla. No es un empeño en dar con una respuesta. Fundamentalmente porque desde el ámbito internacional quienes se plantean el reto no llegan a una respuesta, o al menos no llegan a una respuesta unánime. Durante tiempo se creyó en el paradigma de que solo cabía mejorar desde una exigencia de responsabilidades, es decir, plantear a los operadores que si no había una mejora debería establecerse una responsabilidad. El título de la ponencia establece en sentido amplio la supuesta responsabilidad civil, administrativa, incluso penal, respecto de los funcionarios en este ámbito que van a mejorar. Se pensó que un código de conductas negativas, un código de respuestas a esas actuaciones negativas, podía ser la vía para avanzar. Pero el fracaso, aceptémoslo, es evidente. Son décadas que nuestros códigos han establecido este tipo de responsabilidades y probablemente los presentes sabemos que no actuamos mejor cada día en función del riesgo de que las responsabilidades que puedan derivarse de nuestra actuación. No es esa la dificultad, entre otras cosas, porque no es esa la cuestión central que nos afecta a operadores jurídicos como los presentes. ¿Cómo superar, entonces? ¿Cómo colocar el foco en otra dirección tratando de mejorar? Ese esfuerzo por modificar el foco es el que llevó en el ámbito internacional, en el ámbito de la administración pública en general, a, sin ningún ánimo de desconocer la necesidad de los códigos negativos, sin ningún ánimo de cuestionar la validez, el valor de lo que pueden ser el marco de las responsabilidades en los distintos ámbitos, penal, administrativo, plantearse un salto radical de paradigma y pensar que los operadores jurídicos lamentamos, sentimos la omisión de códigos positivos, de códigos que nos ayuden, que nos planteen una vía de mejora, que motiven el que mejoremos nuestra labor, el que mejoremos el servicio que prestamos, que justifiquemos nuestra actuación y que nos justifiquemos. Pero no podemos avanzar sin escuchar la opinión, el valor que se conceda a nuestra actuación por parte de los receptores. Insisto, carece de cualquier tipo de interés la evaluación que nosotros internamente hagamos del servicio que prestamos si desatendemos el valor de la sociedad. Y ahí constatamos un hecho también internacional, también que padecemos en cualquier ámbito que nos emprendemos. Nuestras sociedades no mejoran la opinión que tienen sobre el servicio público de los poderes públicos y, si alguno de ustedes prefiere, en el ámbito de la Administración de Justicia. No mejoran. No solo por cuestiones relacionadas con la corrupción, que están ahí presentes y de las que debemos tratar necesariamente, porque obviarlas no tiene ningún sentido. No me parecería un esfuerzo intelectual razonable tratar estas cuestiones y obviar cuestiones tan centrales como lo de la corrupción. Pero no querría, al menos en esta parte inicial, que centráramos el foco en ese aspecto. Si tuviéramos que exponerlo de una manera más amplia, tendríamos que decir que su percepción, a veces ajustada a la realidad, en otros muchos casos no, tiene mucho más que ver con que el servicio que prestamos no les es de utilidad para las dificultades, para las situaciones que se generan en su proyecto vital, en el que se ven inmersos por propia iniciativa o de una manera pasiva
en el ámbito de la Administración de Justicia. Ese podría ser el núcleo central. Cuando nos necesitan, el servicio que nosotros les prestamos no les sirve. Esto provoca en general una actitud defensiva en los operadores, que estoy acostumbrado a reconocer y a compartir, y que la explicito, la hago expresa como única manera de provocar que también esté presente en nuestro debate. Porque no hay mayor razón para colocarnos en una posición de defensa, porque no es un ataque a cada uno del trabajo que hacen los aquí presentes, no es algo que es ofensivo para cada uno de los jueces, para cada uno de los funcionarios, para cada uno de los operadores. Probablemente no hay una responsabilidad individual de eso que pase. Y probablemente en muchos casos la percepción que mantienen no se ajusta a la realidad. Pero la cuestión central del debate no es si se ajusta a la realidad, es que ellos perciben, que ellos tienen esa valoración. Y solo si partimos de esa valoración es la única manera que tenemos de avanzar, de establecer unos parámetros de comunicación en condiciones distintas de las que históricamente nos hemos movido. Así pues, ese salto que digo de lo que es el ámbito de los códigos negativos, el ámbito de la represión de las conductas no ajustadas al derecho, que insisto, no cuestiono y que hay que mantener, debe necesariamente complementarse colocando en algo mucho más positivo el código de la buena conducta en lugar de la mala. Así llegamos a la reflexión de cuáles pueden ser, a estas alturas de la evolución en nuestras sociedades desarrolladas, del ámbito de combatir esa opinión generalizada que no pudiera servir, y ahí podemos llegar al ámbito de todas las cuestiones que, para entendernos, se refieren a principios, valores, pero que conocemos todos en el ámbito internacional como principios de la ética, o más sencillamente como ética. Es un terreno en el que tenemos todos mucho por explorar y mucho por avanzar, pero que muchos consideramos que es la vía por la que podríamos avanzar de una manera más radical, visto el fracaso de los restantes medios empleados, utilizados habitualmente para mejorar. Cuando hablamos de ética, hablamos pues de principios, de valores, hablamos de valores no exclusivos del ámbito de lo público, de valores, de principios éticos aceptables y compartibles en muchos aspectos con otros muchos sectores profesionales, pero que van a tener una aplicación estricta en nuestro ámbito. Quisiera también llamar la atención sobre la necesidad de replantear las cuestiones prácticas, porque cualquiera de ustedes puede tener presente, y yo lo aceptaría de buen grado, que también son décadas las que llevamos avanzando tratando de estas cuestiones y que llevaron, hace ya muchos años, a que estas reflexiones cristalizaran expresando, concretando principios éticos y agrupándolos en códigos éticos, muy cercano el Código Iberoamericano de Ética Judicial, parangonable en sus principios con otros en los ámbitos territoriales, insisto, vigentes desde hace décadas, que algunos percibimos que pese al tiempo transcurrido no ofrecen todavía resultados visibles. Con una cierta humildad intelectual deberíamos aceptar si todavía los contenidos de nuestros códigos éticos no se mueven en una teoría socialmente aceptada, no especialmente cuestionada, pero que sorprendentemente para el análisis teórico no provocan mayor modificación en los parámetros prácticos. Si encuestáramos en los distintos países de aplicación,
si perciben una diferencia importante en la aplicación práctica pre-códigos éticos y una década o varias décadas después de la aplicación, probablemente la conclusión unánime es que no se percibe, y buena prueba de ello es que nuestras opiniones públicas no han modificado precisamente en sentido positivo su valoración del servicio público desde la aplicación de estos códigos. Quizás el código, quizás los contenidos de los códigos no era, en contra de lo que se pensó, un instrumento idóneo para avanzar, o quizás generamos unos códigos que enmarcamos con mucho lujo, pero que todavía no establecemos una relación directa con nuestra actividad profesional. ¿Dónde nos colocamos frente a ese dilema? El código ético va a afectar a principios y valores tradicionales. La formación adecuada, el estudio, resulta un instrumento inexcusable en un profesional que aspira a un servicio público de calidad. Nos educamos todos los aquí presentes, sin duda, en ese ámbito, en el ámbito de la formación. La motivación de las sentencias, la motivación de nuestras resoluciones. Todos los operadores nos formamos también en este valor, en este principio. Aunque quizás no con las mismas connotaciones, no con el mismo contenido que puede suponer hoy el contenido amplio de la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. Quizás estuvimos educados todos mucho más tiempo, estableciendo el foco, el núcleo central, paradigmático de la motivación de nuestras resoluciones, en el ámbito que permitiera un control interno de los operadores en esas resoluciones. Es decir, aquella tesis tradicional de que solo una resolución adecuadamente motivada podía ser adecuadamente impugnada a través de, para utilizar el cauce procesal oportuno en los recursos. Es decir, un argumento interno de que la motivación precisara justificar la decisión judicial para poder ser combatida adecuadamente a través de los cauces procesales establecidos. Quizás hoy aceptamos que necesariamente deberemos completar el paradigma. Ese control interno es imprescindible, pero no puede obviar la necesidad de un control externo. Es decir, el Poder Judicial hoy, en una sociedad mediática como la que vivimos y en algunos aspectos padecemos, frente, insisto, a estos poderes mediáticos, solo tiene a su alcance el poder de la resolución. Y si la resolución debe ser adecuada para permitir y para establecer la posibilidad de un control interno, necesariamente también no puede obviar por más tiempo que motivar es hoy también permitir un control externo, es decir, una dación de cuenta de lo que hace el Poder Judicial. Si motivar fue históricamente para los operadores de alguna manera nuestro cauce para expresarnos y además para justificar nuestra decisión, hoy es, además de un cauce para justificar, un cauce para justificarnos como poder, quiero decir, lógicamente, para justificarnos como poder ante una sociedad que tiene derecho a mantener la posibilidad de un control sobre nuestras resoluciones, sin necesidad de ser un operador jurídico vinculado a cada uno de los procesos. No puede haber un control judicial de la actividad del Poder Judicial sin un control de su actividad profesional a través de la motivación. Por eso digo que principios, valores entendidos en un determinado sentido tradicional van a adquirir con el paso del tiempo una connotación distinta a la que podemos referirnos, si quieren, cuando vayamos concretando, porque es verdad que probablemente pocas cuestiones resultan éticamente tan exigibles, pero todavía tan pendientes de avanzar en muchos ámbitos,
como en las cuestiones técnicas relacionadas con la motivación. Lo tratamos hace un año en este mismo salón y compartimos una reflexión inevitable. Probablemente no es entre los operadores presentes o en los que pueden prestar servicio en esta sede central la referencia más útil para tratar la motivación, porque conocen como yo que nuestros mayores déficits referenciales en el ámbito de la motivación no lo tenemos en ámbitos tan especializados como la Corte Suprema, sino en hándicaps de otras instancias judiciales mucho más cercanas a la mayor parte de los ciudadanos que puedan recibir y que continúan todavía, no solo en muchos casos necesitando de un intérprete que les haga comprender el contenido de una resolución judicial, como además una absoluta incapacidad para poder conocer cuáles son los criterios que han llevado al órgano jurisdiccional a establecer una decisión difícilmente comprensible si es a partir del propio contenido. Necesariamente, el ámbito de la ética incluye, pues, esos ámbitos de formación profesional, la necesidad de que un profesional jamás pueda reivindicar la posibilidad de alcanzar la excelencia sin reivindicar una formación previa técnica en la materia, pero eso que fue la formación tradicional hoy no puede, por más tiempo, al menos en lo que es el ámbito del servicio público inherente junto con la naturaleza del Poder Judicial, no puede omitir. No puede omitir ya por más tiempo que todo lo que es formación debe ser complementado con todo lo que es actitud. Si históricamente un operador judicial, en el sentido amplio en el ámbito público, la exigencia es un currículum que acredite una formación, desde mi punto de vista, aceptemos hoy eso solamente puede entenderse y puede aceptarse si a lo que es formación se acompaña actitud. ¿Cuál es el origen de la necesidad de esta actitud? Fíjense que no les estoy hablando de algo que podría resultar conveniente, no, estoy hablando de algo que desde nuestro punto de vista es radicalmente imprescindible. ¿Cómo podríamos definir las cuestiones relacionadas con la actitud? Solo aceptando que es la actitud exigible en un servidor público. Insisto que puede resultar más sorprendente para personas formadas en los ámbitos jurídicos hace décadas, pero me temo que lamentablemente las inercias provocan que todavía en nuestras facultades se continúe primando de una manera, a mi juicio, ya poco razonable, todas las cuestiones relacionadas con la formación técnica y se omita sistemáticamente todas las cuestiones relacionadas con lo que es la actitud. Y si me resulta inaceptable es porque cuando se pregunta a los ciudadanos, nos responden unánimemente en todos los países año tras año. Su desconfianza, su sensación de no resultarles útil el servicio que reciben de nosotros, no es exclusivo por nuestras decisiones, es en muchos más casos por nuestro trato. Ellos no perciben que nosotros seamos servidores públicos a su servicio. Y si no lo perciben, no vamos a convertirnos, por más que nos esforcemos, en ser servidores públicos. Si al principio decía que muchos de los elementos, de los instrumentos que fueron útiles para modernizar organizaciones privadas del ámbito de lo privado, posteriormente se supo que podían ser también de una cierta utilidad en lo público, es por algo que resulta muy elemental, como tantas cosas sencillas, pero que resulta imprescindible comprender. Quizás la única vía idónea para avanzar en la concepción de lo que puede ser un servidor público sería colocar como eje central de nuestra actividad el servir al destinatario de nuestro servicio. Es decir, lograr que él perciba que estamos a su servicio. Y eso es algo que no tiene que ver con la formación
porque el profesional bien formado de excelente calidad puede resultar, en paralelo, alguien no idóneo para servir al público. Sin ese paradigma, el avance resulta difícil. Antes de profundizar en otras cuestiones, y visto el tiempo transcurrido, y comprendiendo que los monólogos que se mantengan más que un tiempo prudencial no son útiles, porque además no permiten nunca un diálogo, si les parece, podemos hacer un alto para que participen, para que opinen, antes de que continuemos. Además, ya les adelanto que agradezco las intervenciones todas, pero las críticas especialmente, las que no coinciden con la posición del ponente especialmente, y además, si incluyen cuestiones que ustedes quieren que tratemos, es cuando será esto útil, porque también estoy yo hoy aquí al servicio de los que hacen un esfuerzo por venir a escuchar a estas horas y créanme, lo digo con absoluta sinceridad, mucho más interesado en tratar de cuestiones que a ustedes les interesan que las que pueden interesar al ponente. Es su turno, anímense y participen. Adelante, quien quiera, por favor. Un voluntario que rompa el fuego, adelante. Un encuentro entre compañeros que deberíamos tratar todos con nuestra mayor sinceridad posible. Han entendido, supongo, que soy un profesional dedicado a la labor jurisdiccional cada día. Hago excepciones como esta semana que estoy en Perú, pero mi labor profesional es jurisdiccional estrictamente. Estoy trabajando en el ámbito de lo penal y me dedico cada día a celebrar juicios y dictar sentencias. En paralelo, desde hace años, estudio en paralelo desde hace años. Tratando de acercar posiciones, explico que estoy dedicado al ámbito jurisdiccional, la jurisdicción penal, desde hace años y celebro juicios y sentencias cada día. Esa es mi ocupación principal. Trabajé durante años en un destino que exigía adoptar medidas organizativas novedosas y eso me llevó al ámbito de la gestión y al estudio de cuestiones relacionadas con la organización judicial y con la organización de los poderes públicos en general, y es por esa vía paralela a mi trabajo jurisdiccional por la que llegué a preocuparme de la calidad del servicio público de la justicia y de analizar la realidad internacional hasta comprobar que todos compartimos el mismo tipo de problemas y analizar las vías que en otros ámbitos de la administración pública y también de las organizaciones privadas se han utilizado para tratar de avanzar. Lo explico como preámbulo para que se entienda. Porque algo que ocurre en el ámbito de lo judicial, que es importante que lo entendamos, es que nos planteamos muchos problemas como si fueran problemas específicos nuestros. No somos absolutamente nada originales. La mayor parte de nuestros problemas se han generado en otros ámbitos y somos originales en que llevamos un cierto retraso por nuestra propia estructura judicial, la estructura del Poder Judicial atomizado por órganos independientes, por no ser una organización piramidal que funciona de una manera razonablemente en equipo.
Y ahora ya atiendo a la pregunta. Sí. Si hay unanimidad en que no podemos avanzar sin replantearnos algunas cuestiones históricas de nuestra formación, si hay unanimidad en que las vías, los instrumentos idóneos para avanzar hoy guardan mucha más relación, no tanto con los códigos negativos, con el continuar amenazando con responsabilidades a los funcionarios. Si hoy cualquier organización de una sociedad moderna sabe que necesita motivar a los operadores para que ofrezcan mejor servicio en lugar de amenazarlos, sabe y acepta que necesitamos formación, que nunca debemos cansarnos de necesitar formación permanente para llegar, pero también permanente durante nuestro trabajo, pero que necesitamos actitud de servidor público. Y si es tan imprescindible la actitud y todo lo que conlleva y lo que comprende actitud, que lo podemos ver cuando ustedes quieran. Si eso es imprescindible, no conveniente, sino imprescindible, no está justificado por más tiempo que no lo tengamos en nuestra formación. Por si alguien no lo escuchó al compañero, plantea la necesidad de que se incluya en la formación. Sí, radicalmente sí. Hoy no está justificada que nuestras facultades, nuestros servicios posgrado, todavía no incorporen todas las cuestiones relacionadas con la ética en sentido amplio, con la actitud de servidor público, si quieren, en otra terminología, como complemento de lo que es la formación técnica. Porque dictar sentencias, realizar la labor que realiza cada uno de los aquí presentes, exige de formación, no tenemos nadie en la menor duda, y reivindicar la ética no significa devaluar la necesidad de formación. Si alguien lo interpreta en ese sentido, corremos el riesgo de equivocarnos. No, hablamos de complementar. Pero solo con formación puede mantenerse permanentemente alguien que no resulta idóneo para un servicio público de calidad. Y los ciudadanos corren el riesgo de aceptar que ese operador jurídico es un excelente profesional en el sentido tradicional por su formación, pero hoy el concepto excelente profesional, profesional de excelencia, no puede omitir, junto a su preparación técnica, todas las cuestiones relacionadas con la actitud. Es una opinión. Gracias, compañero. Más, por favor. Sí, adelante. ¿Sí? Quizás tenemos un compañero que lo necesita, el interviniente, el micrófono. Si alguien puede pasárselo. Si la administración pública es un instrumento de gobierno y una servidora de la comunidad, entonces, ya que nos ha hablado sobre el control externo, ¿qué organización sería la encargada de un control externo con eficiencia? El hándicap fundamental, la especificidad del Poder Judicial, es que el Poder Judicial debe asumir la responsabilidad de ser útil a la sociedad fundamentalmente cuando los restantes poderes del Estado no funcionen adecuadamente. Entre las muchas acepciones que puede tener el Poder Judicial para una sociedad, es la última garantía cuando otros poderes del Estado no actúen adecuadamente. Nos colocamos, pues, desde ese punto de vista, solo a los efectos de esta conversación, en la última garantía que quedan a los ciudadanos. Asumamos el concepto con todas sus consecuencias. Somos la última garantía. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que si falla la última garantía, los sectores de la sociedad que nos necesitan, fundamentalmente los más desfavorecidos, los menos poderosos, ya no tienen nadie a quien defienda. Desde esa premisa, el control es imprescindible
para establecer los límites del poder. Aceptamos todos, supongo, que en un Estado constitucional de derecho está basado en que todos los poderes tengan sus límites. Y el límite, en el caso de los restantes poderes, pero también en el Poder Judicial, es la adecuación a la legalidad, al ordenamiento jurídico vigente, como premisa elemental. Necesitamos un control interno fundamental que corrija las desviaciones. La responsabilidad civil, administrativa, disciplinaria en nuestro ámbito en general y penal siempre que resulte procedente. Este es el límite y el control al que se está refiriendo. Pero hay un control más difuso, pero necesariamente eficaz, que es el control de la sociedad. El control en el sentido de evaluación de la actividad. Porque el control de la sociedad hacia el Poder Judicial es un concepto que puede ser delicado y que deberíamos tratar con cierta precaución y con cierta prudencia, para que no nos lleve a un argumento que también se escucha en determinados sectores de muchas sociedades que interpretan ese control hasta el extremo de que el Poder Judicial fuera algo que se pueda de alguna manera condicionar por los ciudadanos o que pudiera en el argot democratizarse, de manera que haya una posibilidad de que sea la sociedad la que puede establecer quiénes conforman el Poder Judicial, tesis que no acepto desde ningún punto de vista por razones elementales. Pero si hay un Poder Judicial que como tal reivindica el servicio público y reivindica mantenerse como última garantía para los ciudadanos que lo precisen, acepta que el Poder Judicial debe necesariamente tener límites. Poder Judicial en el sentido amplio, desde el último funcionario que se acaba de incorporar hasta el magistrado de la Corte Suprema. Con todos los escalones intermediarios, las obligaciones son las mismas para todos los ciudadanos en un Estado de Derecho. El ordenamiento jurídico vigente. Tiene que haber unas consecuencias claras y rotundas para los operadores que no se ajusten al ordenamiento jurídico, pero con un sentido más ejemplar todavía en el Poder Judicial, porque el colocarnos en la posición de última garantía frente a los ciudadanos exige un mayor grado de exigencia, de responsabilidad. El grado de confianza de los ciudadanos va a ser proporcional o exponencialmente en aumento o en descenso en función de que vean que se corrigen las inadecuaciones judiciales al ordenamiento jurídico o que comprueben que no desajustes de operadores jurídicos al ordenamiento jurídico quedan impunes. El efecto desmotivador de la impunidad en la administración pública es algo que yo creo que todavía no se estudia adecuadamente o creo que no somos todos excesivamente conscientes. Pero si reflexionamos sobre cómo modificar el actual estado de cosas, creo que necesariamente nos encontramos con la necesidad del control de los límites de todos los poderes y del Poder Judicial en concreto. Sobre todo porque el otro elemento fundamental del Poder Judicial que distingue respecto de todos los poderes es que en una sociedad mediática como en la que vivimos, compartimos todos, es muy fácil para todos ustedes imaginar en pocos segundos los medios que mantienen los restantes poderes para establecer vínculos y relación y comunicación con la sociedad que nosotros no tenemos. Los jueces tenemos nuestras resoluciones judiciales, pero no ofrecemos ruedas de prensa en las que explicamos nuestras resoluciones judiciales. No lo digo como una queja, quiero decir, creo que es algo que no tenemos ninguna necesidad de hacer, pero si no establecemos como vínculo de comunicación con los ciudadanos nada distinto de nuestras resoluciones judiciales, entonces nuestras resoluciones judiciales deben incorporar necesariamente un formato, un contenido, un lenguaje,
una justificación, un razonamiento y una motivación que resuelva el conflicto técnicamente, pero a la vez sea nuestro instrumento de comunicación. Si nuestras sentencias no pueden comprenderse, hoy el concepto de sentencia justa, incomprensible, es algo que no hace falta que lo explique, porque estoy seguro que lo viven como yo. No sé si con eso nos entendemos. Gracias por preguntarlo. Más, por favor. ¿Alguno más quiere intervenir? Lo pregunto y me dicen que está prevista la interrupción tras la segunda parte, que no hay una parada entre las dos partes, que es está previsto, diseñado que sea de manera ininterrumpida. Sí, adelante. Por un órgano instructor de la Contraloría y a su vez por un órgano nacional. Se ha creado un tribunal superior de responsabilidad administrativa funcional. En la legislación comparada es similar en otros países en cuanto a responsabilidad administrativa funcional. Referida a titulares del Poder Judicial, referida a funcionarios, A los empleados públicos. los empleados públicos. El esquema es similar, lo que ocurre es que solo cambia el formato en función de las dependencias funcionales que no son idénticas ni asimilables entre unos países y otros. La diferencia fundamental con el modelo que se explica podría ser un ejemplo España. El sector del personal al servicio de la Administración del Estado y el ámbito de la Administración de Justicia en España tiene una dependencia orgánica y funcional del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. Y en España mantenemos una estructura por la que hay un órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo paralelo al Consejo de la Magistratura en la mayor parte de los países, pero el personal al servicio de la Administración de Justicia depende del Ejecutivo. Y esa dependencia hace que sea en ese ámbito del Ejecutivo en el que se resuelven todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad administrativa sin ninguna necesidad de creación de ningún tribunal específico que se encargue de esa materia. ¿Sí? Para entendernos de una manera más equiparable al personal al servicio de otras administraciones públicas, que por su dependencia orgánica y funcional van a verse corregidos, en los supuestos en los que se estime adecuado, por la estructura orgánica a la que pertenecen, sin un tribunal específico de eso. Entonces, en el ámbito comparado se conocen fundamentalmente esos dos modelos. La explicación está no tanto en una opción como en las consecuencias de la estructura organizativa. En aquellos supuestos en los que en España se mantiene esa reivindicación de incorporar el personal al servicio de la Administración de Justicia dentro de lo que es Poder Judicial, para equiparar dentro o para incluir dentro del Poder Judicial a los jueces, pero también a todo el personal. Y eso modificaría la estructura de la responsabilidad administrativa. Se mantienen esos dos sistemas. Sí, adelante.
Sí, gracias. Quizás en el ámbito de las organizaciones privadas que en el mundo fueron pioneras en el ámbito de modernizar, alcanzaron una rápida unanimidad en desprestigiar absolutamente los esfuerzos sancionadores, los esfuerzos disciplinarios. No porque pensaran que no había que enfrentarse a eso, pero lo que desprestigian es que el camino para mejorar sea el empeño en sancionar. Es decir, que el centro del esfuerzo para mejorar sea sancionar. No hay nada más desprestigiado que sancionar. No hay nada más desprestigiado que estar colocando el foco en ver quién comete un error para que en ese momento lo sancionemos. Eso resulta absolutamente antiguo, alejado de lo que es cualquier esfuerzo. Insisto, no estoy reivindicando la impunidad para actuaciones que estén tipificadas como susceptibles de sanción. Lo que cuestiono es que hoy se mantenga como una vía de mejora el esfuerzo en sancionar, cuando probablemente, o al menos eso es lo que demuestra la realidad, la vía sería no tanto colocar el foco ahí como colocar en cómo mejoramos. ¿Y cómo mejoramos? Motivando para trabajar bien, para entendernos. Que sea el código positivo el que haga el efecto de arrastre en lugar del tradicional código negativo que se coloca siempre en establecer la sanción. Porque a estas alturas aceptaremos todos que podemos tener ámbitos administrativos públicos en los que no se ha producido en el último año ninguna sanción, pero no podríamos equiparar a que por el hecho de que no ha habido ninguna sanción ha tenido una organización excelente y ha ofrecido un servicio excelente. Quiero decir, hay muchos ámbitos que no son con actuaciones objeto de sanción, sancionables, tipificadas como sanción, y que sin embargo distan mucho de ser un servicio de una cierta calidad razonable. Entonces, desde mi punto de vista, no continuemos esforzándonos en tratar de resolver las cosas sancionando. Habrá que sancionar siempre que proceda, pero no coloquemos ahí el centro. Vamos al código positivo, vamos al código de cómo sectores inicialmente más motivados arrastran, provocan un efecto de arrastre en el que esa actuación, que hoy puede ser objeto de sanción, pueda modificarse por el hecho de carecer de sentido en una organización que funciona de otra manera. Lo explico. Hay colectivos en los que han evidenciado con una actuación inicialmente de un sector minoritario ajustada a la excelencia ética, que han tenido un efecto por el que comportamientos no ajustados a la legalidad o a las normas éticas se han puesto fin porque el caldo de cultivo que necesita una actuación no ajustada a derecho o no ajustada al ordenamiento jurídico, el caldo de cultivo es un ámbito en el que pueda continuar y desde luego en un ámbito ajustado éticamente a las pautas fundamentales de actuación exigibles en la administración pública, no hay caldo de cultivo para otras determinadas actuaciones. Y si quieren pueden poner el ejemplo y concretarlo en el ámbito de la corrupción. El ámbito de la corrupción es solo mantenible ininterrumpidamente y si alguien quiere indefinidamente, siempre que se desarrolle en un ámbito de cultivo que permite mantenerla indefinidamente. Y determinados comportamientos individuales no ajustados a la ética exigible desde un punto de vista de la corrupción pueden verse abocados a finalizar, a veces de una manera más eficaz que con la sanción, cuando el entorno en el que se está moviendo modifica sus pautas y establece que se debe poner fin a eso. ¿Más? ¿Alguien que no quiera preguntar, pero que quiera que se incluya en esta tarde, en este encuentro, alguna cuestión de las que hemos tratado y que no llega a comprender, o algo de lo que no hemos tratado, pero que tiene interés en que se incluya? Anímense, adelante, aprovechen.
año pasado comprobé que algo específico de los operadores de esta casa, de este edificio, consideraban que el tema de la motivación en las resoluciones judiciales todavía mantiene pendientes de resolver determinados parámetros técnicos. Insisto, no lo digo pensando en este edificio, sino en el ámbito general de la Administración de Justicia y sobre todo en instancias más alejadas de lo que puede ser el centro. Me consta que en la Corte Suprema cada uno de los miembros del Poder Judicial tiene un equipo conformado por algunos de ustedes que colaboran en esa materia y que han recibido la formación práctica suficiente, pero también que se encuentran ustedes en un observatorio privilegiado por recibir muchas resoluciones de otros ámbitos de la jurisdicción, de otras instancias, que les permiten también hacer de observadores de lo que reciben muchos ciudadanos que reciben esas mismas resoluciones que ustedes para otra instancia. ¿Creen que esto está resuelto? ¿Creen que mejoramos en ese aspecto? ¿Qué opinión tienen? Si es que alguien quiere expresarla, por favor. ¿Perdón? Adelante. No sé en qué sentido utiliza el concepto de doble ética. El concepto de doble ética se utiliza habitualmente, por eso tenía la duda de si lo utilizaba en esa acepción, trasladando lo que conocemos todos como doble moral. Quiero decir, el concepto de doble moral, ¿verdad? De una oficial que se hace en paralelo a otra radicalmente distinta, en muchos casos incompatible, pero que hay personas que son capaces de mantenerlas en paralelo. El concepto de la doble ética se utiliza en estos ámbitos en el sentido de continuar aceptando de una manera acrítica todos los principios éticos de nuestros códigos, del Código de Ética americano, por citar la experiencia más restante, pero mantener una práctica incompatible con el principio, con el valor. Quiero decir, una organización, un sector o un profesional, lo podemos individualizar si es preciso, que hace constantes y permanentes citas del Código Ético Iberoamericano, pero que mantiene un comportamiento que no se corresponde con ese ético. No es algo específico del mundo judicial. Yo no tengo ningún inconveniente, me refiero al mundo judicial, pero lo podemos aplicar a un profesional en el sentido más amplio. El profesional de los medios de comunicación, que hace permanentes citas a la ética periodística, desde una práctica, desde una praxis, incompatible con esos principios, por contradictoria radicalmente. Algo de eso nos debe estar ocurriendo en el mundo judicial, deberíamos al menos repensarlo, porque si aceptamos acríticamente todos los nuevos códigos y todos los valores, podemos hacer un repaso rápido del contenido del Código de Ética Iberoamericano y, sin embargo, tenemos prácticas que todos aceptamos, o todos o mayoritariamente se acepta, que subsisten la mayor parte de los problemas graves previos a los códigos éticos, pues la verdad es que entonces hay muchos motivos para que cualquier analista externo, cualquier observador diga, mantienen una doble ética. La oficial en el marco del código ético y la praxis que padecen por los ciudadanos. El magistrado de la Corte que ejerce de presentador ha hecho público un comentario previo de nuestra conversación en la que resulta todavía sorprendente, lo ha aceptado, que está en amplias capas de nuestra sociedad la corrupción de bajo nivel, como se quiera llamar. Es peligroso lo de corrupción de bajo nivel porque parecería que hay corrupción grave y otra que no es tan grave y otra que es aceptable y otra que, bueno, que está mal pero no tanto.
y otra que es delictiva, pero otra que no, cuando en fin, me temo que hay conceptos que con un cierto rigor no permiten que se hable de que más grave o menos grave, pero socialmente está aceptado así. Lo que ocurre es que está aceptado así, pero luego permite la denuncia de que hay un doble juego ético. Y eso tiene un efecto demoledor en la confianza, radicalmente demoledor. Porque es mucho menos demoledor el que mantiene una posición pública crítica con los códigos éticos, razonándola y explicándola y motivándola, que quien hace diariamente pronunciamientos de aceptar el código ético, pero luego tiene un comportamiento contradictorio. Esto en nuestras sociedades tiene un efecto demoledor para lo que es la confianza. Y les reitero que desde mi punto de vista el hándicap fundamental no es ya que se cuestione la confianza, la credibilidad de nuestro sistema, como la legitimidad del poder por todos los riesgos derivados. Y tenemos riesgos en aumento, sectores de la población que tienden a resolver de manera privada sus conflictos al margen de los circuitos judiciales y donde cada vez tenemos mayores dificultades para razonar y para convencer a esos sectores sociales que realmente el poder del Estado idóneo para resolver esas cuestiones es el mundo judicial, con unas garantías que no se ofrecen en otros ámbitos. Pero si además de la confianza y la credibilidad surgen serias dificultades para la legitimidad, me temo que entonces las dificultades para recuperar reivindicar nuestra exclusividad del Estado para resolver los conflictos de los ciudadanos, la dificultad va en aumento exponencialmente, me temo. Más. Sí. Lo lamento, no tengo una respuesta porque no conozco el supuesto hecho. Pero lo que percibo es que el objeto del debate es la calificación de un delito como de lesa humanidad o no. Es una cuestión técnica, entiendo, de la que no necesariamente deban derivarse responsabilidades. Sí. Me temo que el tema de las responsabilidades éticas tienen que ver con comportamientos no ajustados al ordenamiento y ahí tratamos de algo que es, supongo que analizable o calificable como lesa humanidad o no, no lo sé exactamente. Cuando me refiero al tema de la necesidad y de la exigencia de motivar, de razonar, de justificar y de justificarse, es justificar la decisión que se adopte, lo que no quiere decir que sea la decisión adecuada o ajustada a la legalidad, porque diariamente hay sentencias de los tribunales que son revocadas por un tribunal superior sin que eso, lógicamente, tenga que derivar ningún tipo de responsabilidad. Puede haber una sentencia técnicamente bien motivada, o al menos cumpliendo con el canon de exigibilidad del razonamiento, pero con una conclusión jurídica que no es compartida por el tribunal de la siguiente instancia, que es lo que percibo, pero no asociaría yo responsabilidad con el tema de que haya revocación de una sentencia porque se califica en otros términos. ¿Sí? ¿Tienen la impresión de que el código de ética, el código iberoamericano de ética, para quienes llevan un tiempo trabajando
ha supuesto un cambio perceptible en las condiciones y en la calidad del servicio que prestan personalmente o que conocen que se presta en sus entornos. Quiero decir, ¿han conocido un antes y un después en la práctica que ustedes conocen por su ejercicio profesional del Código de Ética? Veo gestos de que no, como me temía, con la provocación de preguntarlo, pero si alguien quiere exponerlo. Ahora que ya no sé si me atrevo a... Creo que puede ampliar. Sí, pero para una cosa, el tema del código de ética del servidor público que existe, no se debe ampliar. Porque el tema no es letra, no difundir letra muerta. Al no conocerlo menos interpretarlo. ¿Por qué no mencionar un poco de la ética policial? ¿No es cierto? Entonces, quiero que presente. Vamos directamente al señor. Señoras y señores, vamos a tener ahora la conferencia referida a la ética profesional en instituciones judiciales específicamente. Con ustedes continúa el doctor José Manuel Valerdi Mujica. Gracias. Me informan de que pensé que había tenido mayor difusión lo que es la teoría en el ámbito de los principios éticos y el contenido para entendernos. Me informan de que no es así y eso me lleva a aprovechar los últimos minutos en esta dirección. Cuando preguntaba si han conocido un antes y un después en la praxis, un antes y un después respecto al código, era porque pensé realmente que es mi experiencia en otros países, se concedió tanta trascendencia a lo que podía suponer recoger estos principios en un código que la devaluación posterior ha supuesto un efecto ciertamente desmotivador. Es verdad que quizás los operadores partimos de que hay determinadas cuestiones que son muy conocidas, que se identifican perfectamente y que en eso no nos ajustamos a la realidad. Agradezco pues la información de que esto se hubiera convertido en algo parecido a letra muerta. Aunque no me parece que sería lo peor que nos puede pasar, porque, insisto, el efecto demoledor es continuar haciendo públicamente una gran alegoría de que esto ya no es lo que era, ha cambiado porque hemos cambiado la ética y que los ciudadanos perciban lo de la doble ética, que es la teórica por una parte en contradicción con la práctica. Quizás solo una estructura, informarles sobre una estructura
del Código Iberoamericano. Fíjense que está fechado en junio del 2006 y los trabajos preparatorios son de los años anteriores. Quizás solo querría llamarles la atención en que el contenido se ajusta, es un buen medidor de las cuestiones que los operadores que analizan las vías para modernizar la Administración de Justicia habían incluido como trascendentales, como fundamentales. Tiene que ver con eso que yo les decía en mi exposición inicial de complementar los campos históricos tradicionales en nuestra formación, que todos conocemos como formación estrictamente, como si fuera lo imprescindible para poder ejercer, y cómo décadas de estudio nos llevan a colocar el centro del foco, insisto, mucho más que en la sanción, en lo que es complemento de formación que tiene que ver con actitud personal. El profesional excelente de hace un siglo era un profesional excelente en la medida que era un profesional bien formado académicamente, técnicamente. El profesional excelente desde el ámbito de vista de una organización moderna, pública o privada, en este aspecto serían equiparables, es un profesional bien formado con una actitud idónea para el servicio que se debe prestar. No me resisto a hacerles, pues, solo el análisis de la estructura. El parámetro fundamental es el código aceptado como un compromiso institucional con la excelencia y como un instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. No se puede entender el esfuerzo en realizar un código para tratar de avanzar en la legitimación del Poder Judicial si no se ha aceptado previamente que hay serio riesgo para esa legitimidad. Serio riesgo que no lo había hace 50 años, que se produce de una manera progresiva en nuestras sociedades como fruto precisamente no de profesionales escasamente formados, sino de profesionales de un ámbito profesional en el que, al margen del grado de formación, se dan unos comportamientos que no se van a aceptar. Pero ética judicial como apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con rechazo a la mediocridad, o como complemento de las exigencias jurídicas en el servicio de justicia, es el primer paso de codificar que realmente nuestra formación debe complementarse con lo que es la actitud y la actividad. Me interesa citarles que cuando se habla de código de ética judicial se refiere a la ética de otras profesiones jurídicas, basándose en que un poder judicial que cuenta con un código de ética está más legitimado para exigir de otras profesiones vinculadas o no a su servicio una respuesta equivalente para sus integrantes. Una sociedad, una estructura moderna tiene que asimilar y asumir códigos éticos hasta sus últimas consecuencias en los niveles más elevados de la jerarquía, solo como legitimación previa para exigir de una manera descendente. Es decir, al contrario de una organización tradicional que trata de ser muy exigente en la base y de ir reduciendo la exigencia en la medida en que se eleva en el escalafón, tenemos que modificarlo. Es en el escalafón superior donde debemos ser radicalmente exigibles solo como una vía para poder hacerlo. Lo contamos entre jueces, no vamos a contar jamás con una legitimación para exigir principios éticos en nuestros operadores, desde el personal a nuestro servicio, a los letrados, al Ministerio Fiscal, en fin, a los operadores en el sentido más amplio, si no hacemos cada día una demostración personal de haber asimilado en el ámbito judicial eso en cuanto a las actitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Si el principio de servidor público exige, les puedo hacer un relato en un momento, tratar de considerar cómo van a ser nuestras relaciones con los ciudadanos hasta extremos que tienen que ver con la cortesía en el trato,
con el lenguaje que se utiliza, un lenguaje no exclusivo para los técnicos, sino para los destinatarios, o algo tan elemental como la puntualidad o lo que pueden ser las normas de cortesía fuera de los edificios judiciales, es evidente que nunca se va a poder avanzar si no se da ejemplo desde la institución superior. Solo quien lidera la organización puede imponer principios éticos que, proclame o no, los cumple en su praxis cada día, porque en esta materia no tenemos interés por lo que se proclama, sino por lo que se practica. Es el ejemplo el que va a arrastrar eso a operadores que descienden. En el ámbito judicial nos va a resultar fundamental porque probablemente los aquí presentes somos todos habitualmente críticos con algunos sectores del mundo de los abogados, del mundo del personal de la Administración de Justicia, con el mundo sucesivamente de los operadores. No podemos exigir, no estamos legitimados para exigir a los operadores algo que históricamente el Poder Judicial no ha ofrecido, como es estas actividades de servidores públicos. Insisto, partiendo de los niveles más elevados en la jerarquía de la estructura organizacional para ser legitimados para. Pero piensen, por ejemplo, que si desarrolláramos el concepto de independencia del mundo judicial, probablemente, o si hablamos de imparcialidad, estamos hablando del concepto de imparcialidad que recibieron ustedes, que recibimos todos en nuestras facultades de derecho. La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional. Pues no es nada novedoso, insisto, son los conceptos tradicionales que incluye el Código, que estos sí les informaron y fueron todos formados en esto. El conocimiento y la capacitación inicial y permanente durante la ejercicio de nuestra profesión son conceptos clásicos. Pero lo que incluye el Código son otros elementos. Les pondré como ejemplo un capítulo específico dedicado a la cortesía. Inimaginable, hace décadas, inimaginable cuando muchos de los aquí presentes o yo mismo nos formamos. Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia. Sí, pero es que, a continuación, la cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y consideración que los jueces deben a sus compañeros, a otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y, en general, a todos cuantos se relacionan con la Administración de Justicia. El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas en la medida en que sean procedentes y oportunas. El juez debe relacionarse con los funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir, ni aparentar hacerlo, en favoritismo o en cualquier tipo de conducta arbitraria. El juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones y a sus comportamientos. ¿De verdad que alguien ve imaginable esta redacción de estos preceptos en una sociedad preconstitucional, previa al Estado prestacional, que presta servicios a los ciudadanos, que, insisto, lo sufragan con sus impuestos? La sociedad, el Estado gendarme, el Estado poderoso, el Estado que es un poder frente a los súbditos, no tiene ninguna obligación ni ninguna necesidad de ser cortesía, porque las relaciones de poder no están necesariamente reguladas con la cortesía. Son las relaciones de servicio las que van a incluir en el mismo nivel que otros servicios el de la cortesía. Un capítulo específico dedicado a la transparencia. La transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones. La justicia de sus decisiones en nuestra formación siempre dependió de que aplicaran el precepto legal oportuno y la interpretación jurisdiccional oportuna. Observemos el alcance que tiene el incluir que, para garantizar la justicia de sus decisiones, de sus sentencias, precisamos de la transparencia. El juez ha de procurar ofrecer información útil en sus sentencias, pertinente, comprensible y fiable. Con este artículo acabaríamos inmediatamente con la necesidad de que los ciudadanos necesitaran de un intérprete para que les explicara muchos de los términos de las sentencias que reciben. Porque de verdad creemos que el lenguaje que se utiliza en nuestras resoluciones judiciales es un lenguaje
pensado y seleccionado para los destinatarios de esa resolución. Es la decisión que resuelve un conflicto de particulares. ¿De verdad creemos que no tenemos ya nada que avanzar en lo que al lenguaje se refiere? El juez debe de comportarse en relación con los medios de comunicación social de una manera equitativa y prudente y cuidar especialmente de que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y los abogados. Claro, habría que añadir que también los abogados y las partes tienen la obligación o convendría que se relacionaran con los medios de comunicación social de manera equitativa y prudente. Pero el que otros no se comporten no justifica, no legitima para que los operadores judiciales, jurídicos, nos movamos en ese terreno. Un capítulo dedicado a la diligencia, otro a la prudencia. La exigencia de diligencia está encaminada a evitar la injusticia que comporta una decisión tardía. ¿De verdad creen que nuestros ciudadanos que plantean, que solicitan el auxilio de la tutela judicial, tienen conciencia de que el tiempo de tramitación de nuestros procedimientos, que por cierto es un buen ejemplo que nos sirve para no colocarnos a la defensiva, porque cada vez que alguien nos cite en nuestros encuentros profesionales o familiares las dilaciones de la tramitación de los procedimientos, nos esforzamos en colocar una bandera defensiva que diga no es mi responsabilidad, lo cual suele ser rigurosamente cierto, porque en la mayor parte de las dilaciones de la tramitación de los procedimientos tiene que ver mucho más con estructuras de organización, con estructuras de tramitación o con instrumentos procesales diseñados hace muchas décadas y desde luego radicalmente inidóneos para trabajar con los medios actuales, porque curiosamente los medios informáticos, los medios telemáticos se han incorporado a la Administración de Justicia, pero pese a todo continuamos con instrumentos procesales diseñados para fases anteriores. Es verdad que probablemente nosotros no somos responsables, pero aceptamos que sin ser cada uno de nosotros responsables, aceptamos que esa solución va a resultarle más o menos útil al ciudadano en la medida en que no la reciba años después de cuando la precisaba. El juez debe procurar que los actos procesales se celebren con la máxima puntualidad. Debe tener una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño. ¿De verdad que el mundo judicial no nos colocamos tan bien a la defensiva en lo que es la evaluación? ¿No les parece que tenemos todavía mucho camino pendiente para recorrer, pese a que esto se declare en los códigos, en aceptar que nos evalúen de una manera sincera, que comprueben cuál es la productividad de nuestro trabajo? ¿No les suena muy cercana la reivindicación de muchos jueces apelando a la independencia judicial cada vez que se cita la necesidad de que ofrezcan un cierto rendimiento de su trabajo, cuando independencia judicial siempre tuvo una sola acepción, y es que sus decisiones fueron motivadas por el ordenamiento, por el derecho aplicable y no por influencias externas? Pero independencia judicial nunca fue sinónimo de autocontrol, autoorganización, autofuncionamiento, honestidad profesional. Todos estos capítulos, la prudencia está orientada al autocontrol del poder de decisión de los jueces y al cabal cumplimiento de la jurisdicción jurisdiccional. El juez prudente es el que procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles en el marco de derecho aplicable. Desde mi punto de vista, no querría terminar sin volver a darles la palabra. Uno de los saltos cualitativos más trascendentales en la historia del progreso de la Administración de Justicia tuvo que ver, por volver al ámbito de la motivación de las sentencias, el salto que se produce de la concepción de íntima convicción del juez a una decisión suficientemente razonada y motivada en el concepto específico radical que hoy utilizamos todos de motivación. Porque es que aquello de la íntima convicción parecía que estaba o podía estar basado en la intuición o
en una ciencia infusa que se iluminaba la mente del señor magistrado para, después de haber celebrado el juicio, haber llegado a determinada convicción. No se sabía muy bien en algunos casos si fruto de la prueba que se había practicado en su presencia o fruto de su inteligencia sobrenatural. El salto trascendental que hubo en la democratización del Poder Judicial cuando se pasa de ese concepto de íntima convicción a la necesidad de un razonamiento, la necesidad de justificar, la necesidad de evaluar la prueba, no de una manera conjunta, sino de una manera individualizada, de la prueba de cargo y de la prueba defensiva, y solo después de analizar cada una de esas hacer una valoración global, donde, insisto, el juez justifica su decisión y se justifica en su actuación. Ese salto, desde mi punto de vista trascendental, rotundamente trascendental, es el que todavía tenemos pendiente en la práctica de complementar la necesidad de formación en el sentido tradicional, del concepto tradicional de imparcialidad, de independencia, con todas las cuestiones relacionadas con lo que es actitud personal y profesional exigible, tan exigible como la formación, como la preparación técnica idónea. Lo hemos tenido durante décadas pendiente de ser capaces de visualizarlo. Llegamos a visualizarlo. Llegamos a aceptar que no podemos avanzar sin complementar la vía. Llegamos a codificarlo. Solo necesitamos creerlo, asumirlo y aplicarlo. Y solo lo vamos a hacer el día que comprendamos que sin eso estamos condenados, que no podemos avanzar y que los ciudadanos cada vez van a confiar menos y, sobre todo, van a tender a utilizar menos de nuestro servicio, porque no van a confiar en que lo que nosotros podamos ofrecer les sirve. Lo cual, ¿para qué nos vamos a engañar? No es ningún problema para los poderosos. Siempre tienen vías alternativas para resolver conflictos. Pero nuestras sociedades continúan lamentablemente teniendo amplios sectores que o tienen al Poder Judicial cuando los otros poderes fallan o no tienen a nadie. Creo que desde una sensibilidad a la necesidad que esos sectores desfavorecidos pueden sentir de nuestro poder como último recurso que no estaría justificado fallarles, creo que solo por eso merece la pena el esfuerzo. Les animo además a que imaginen que es mucho más positivo y rentable el esfuerzo por no tratar de evitar sanciones, por no tratar de sancionar como si fuera la panacea que resuelve todos los problemas, como buscar vías positivas de establecer cauces, instrumentos que permitan que los ciudadanos nos perciban como alguien a su servicio. Y no querría terminar sin ofrecerles la posibilidad de que puedan consultar, estudiar quienes lo necesiten, el libro Ética Judicial, Reflexiones desde Jueces para la Democracia de España. Jueces para la Democracia es una asociación de jueces que mantiene vínculos con la mayor parte de las asociaciones judiciales de los países del entorno latinoamericano. Tiene una página web a la que pueden acceder como Jueces para la Democracia, juecesdemocracia.es, donde pueden encontrar amplia documentación sobre muchas materias, pero también todas las cuestiones relacionadas con la ética que yo les comento, los documentos relacionados. El mismo libro lleva, además de códigos de ética que puedan resultar un objeto de análisis para cualquier interesado, códigos de ética aplicados en otros ámbitos, estudios relacionados con la ética judicial para cualquier interesado en profundizar la materia. Ojalá que estos encuentros, que esta reflexión sirva para despertar, al menos en alguno de los presentes, una curiosidad por algo que no se nos transmitió, que necesitamos complementar. La mayor parte de las profesiones hoy no tienen mucho que ver con el contenido de esas profesiones hace 50 años. No somos tampoco nada originales en esto. La mayor parte de las personas de su entorno que se dedican a otras profesiones han tenido que hacer grandes esfuerzos para actualizar sus conocimientos. Nosotros también tenemos ese reto
por delante y les animo a avanzar en esa vía. Pueden comprender que el esfuerzo por ser mejores profesionales merece la pena y que, desde luego, el esfuerzo por ser mejores servidores públicos es algo de lo que probablemente puede ofrecernos no una rentabilidad económica, pero una rentabilidad mucho más satisfactoria en lo que puede ser el grado de autosatisfacción profesional. Les animo en esa vía. Muchas gracias a todos por el esfuerzo. Insisto en que soy consciente de lo que supone aceptar un encuentro de esta naturaleza después de una larga jornada laboral. Me consta, les agradezco el esfuerzo. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia. Mucho ánimo. Sepan que no están solos, que estamos muchos en el reto de mejorar. Gracias a todos.